Pues buenas tardes a todas. Hoy tenemos una sesión muy especial. Nos vuelve a visitar Monse de Paz, ya recopilando cuándo fue la última vez que vino. He visto que era ya por el año 2024, o sea, ya llevamos una andadura con nuestro grupito y en esa ocasión pues trabajamos el tema de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y en esta ocasión Sí. nos viene a visitar para, para mostrarnos el Evangelio de San Juan. Justamente nosotros que estamos siguiendo el libro del cuadrante en el tercer volumen, empieza así crea a mostrarnos el Evangelio de San Juan después de haber abordado tanto, bueno, los tres sinópticos, ¿no? Lucas, Mateo y Marcos. Así que hemos tenido mucha suerte porque ella justamente también está abordando en su parroquia a San Juan y bueno, ha sido muy fácil convocarla, siempre viene a nuestra llamada y al grupito nuestro que siempre vamos caminando de una manera muy autónoma, pero de vez en cuando nos gusta que venga gente y sobre todo gente como tú, Monse, que tienes un don de comunicarlo de una manera muy especial la palabra, muy novedosa y muy actual que creo que siempre enriquece. Así que bueno, voy a presentar también que ella vamos a grabar, estamos grabando la sesión para mandarla al canal del Santo Nombre, del blog, y ella justamente ha publicado este libro que seguramente también muchos de nosotros lo compraremos y seguramente lo abordaremos y lo tendremos también como referencia para este último volumen de Secret. Así que, Monse, te paso la palabra para que, bueno, nos hagas una pequeña introducción al Evangelio de San Muy bien. Juan y luego tengamos bastante tiempecito, seguramente, para preguntarte cosas sobre este Evangelio o sobre el resto. Pues muchas gracias por invitarme, gracias por acogerme en vuestra comunidad, en vuestro grupo. Y bueno, ¿qué os puedo decir del Evangelio de Juan? Voy a intentar hacer una introducción muy breve, pero antes os diré por qué amo tanto este escrito, este Evangelio. Desde muy joven, en una época de mucha búsqueda y de mucha crisis, el Evangelio de Juan me ha acompañado. Y he encontrado en él tanta riqueza, tanta vida, tanto apoyo, que cuando he empezado a estudiarlo, pues para mí ha sido realmente un regalo. Así que todo lo que voy a compartir con vosotros son cosas que he aprendido, cosas que, bueno, me gusta darlas porque las he recibido, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Qué principio tan diferente de los otros evangelios. Yo creo que si todos tenemos en mente el Evangelio de Juan, pensamos, es tan distinto de los otros. Para muchas personas es como un evangelio difícil, misterioso, profundo, muy teológico. Y hay personas que, como yo, consideran que es su preferido, ¿no? Le tienen una estima especial. Pero bueno, desde siempre el Evangelio de Juan ha sido considerado como algo distinto a los otros y ha dado mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza a los estudiosos y biblistas. Y vamos a empezar, yo voy a empezar con lo que llamaría los tres misterios del Evangelio de Juan. Y ahora voy a compartir mi pequeña infografía, a ver si sale bien. ¿Lo veis? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar con tres misterios. Decimos que es el cuarto evangelio escrito por Juan. Y bueno, pues aquí la gran cuestión ¿es un evangelio? ¿Es el cuarto? ¿Lo escribió Juan? ¿De verdad? Son interrogantes que han inquietado a los biblistas y que a día de hoy se siguen discutiendo. Mis mentores, las personas con las que estos últimos años he estado estudiando y aprendiendo muchísimo, han llegado a una conclusión que podría decir casi revolucionaria, y es que ni es un evangelio, ni es el cuarto, ni es de Juan. Pero bueno, esto lo dejo para más adelante y ya os lo explicaré por qué.
Vamos con los interrogantes respecto a este Evangelio. Lo primero, es un escrito muy profundo y teológico. Entonces la primera pregunta es, ¿un pescador de Galilea como Juan, hijo de Zebedeo, por muy apóstol que fuera, pudo escribir esto tan profundo? Bueno, la respuesta que han dado los biblistas a lo largo del tiempo es que en realidad Juan fue testimonio de la vida y los hechos de Jesús, él explicó su experiencia, pero todo esto lo transmitió a una comunidad, la comunidad de Éfeso, donde él acabó sus días, y esta comunidad lo fue recogiendo, escribiendo, elaborando, hasta formar lo que conocemos como Evangelio de Juan, y también las epístolas y hasta el Apocalipsis. Cosa que se discute desde los primeros tiempos del cristianismo, que sea del mismo autor. Pero bueno, la explicación es esta. Juan no escribió literalmente y directamente el Evangelio, pero fue el transmisor, el inspirador a una comunidad que lo recogió. Esta sería la respuesta más mayoritaria y de la tradición de la Iglesia. La segunda pregunta es, ¿por qué es tan diferente de los otros evangelios? Porque Mateo, Marcos y Lucas tienen sus diferencias, tienen sus matices, pero Mateo y Lucas tienen muchísimo contenido igual y Marcos, claramente el más antiguo, pues es el que pone la base y en él se inspiran los siguientes evangelios. Pero prácticamente todos relatan una serie de episodios y tienen un enfoque muy parecido, por eso se llaman sinópticos. Bueno, ¿por qué Juan es tan diferente? Es tan diferente porque de entrada no tiene la misma intención, ni el mismo enfoque, ni el mismo propósito que los demás. Los otros evangelios, como bien dice el nombre, evangelio, buena noticia en griego, son un anuncio de Jesús y una transmisión de la vida y las obras de Jesús, sus hechos y sus enseñanzas. El Evangelio de Juan, por decir así, evangelio entre comillas, sería más bien un escrito testimonio, o como yo lo he puesto en mi libro, una memoria de ese discípulo amado tan cercano a Jesús, que quiere explicar quién es Jesús. Y así como los otros evangelios son un relato y una exposición de lo que hizo y enseñó Jesús, el Evangelio de Juan es más bien un retrato que quiere ahondar en quién es Jesús. Y en este retrato Jesús se va a ver como el personaje protagonista de una obra de teatro. Imaginad la escena, un personaje solo, con un foco de luz intensa que lo ilumina y todo lo demás a su alrededor está más en sombras, más difuso, porque el gran protagonismo lo adquiere Jesús. Pero en este Evangelio, en este escrito, Jesús se va a enfrentar a una serie de situaciones que van a ponerlo a prueba y que van a cuestionar quién es Él. Por eso en el Evangelio de Juan hay tantos diálogos, tantas discusiones, tantos monólogos de Jesús y tantos no, 7 signos muy escogidos para demostrar quién es Jesús. Entonces, la explicación que se ha dado tradicionalmente es que Juan, como ya se habían escrito los otros evangelios, lo que quiso es completar y centrarse más en la persona de Jesús. La explicación está bien, pero en realidad el tema es que su enfoque y su propósito es totalmente distinto. Entonces, no quiere escribir un evangelio, quiere dar un testimonio de Jesús centrándose totalmente en Él, en quién es Él. Tercera cuestión. Bueno, la tercera cuestión es si realmente es el cuarto evangelio, el último, el más elaborado, el más desarrollado teológicamente, o no, porque ya desde hace bastante tiempo hay autores, aunque son una minoría, pero tienen argumentos bastante sólidos. Hay una serie de autores, y entre ellos también están mis mentores más recientemente, que sostienen que Juan es el primero de todos los escritos sobre Jesús, anterior a los otros evangelios, por varios motivos. Entre otras cosas, porque el Evangelio de Juan da algunos detalles y describe algunas situaciones de la vida de Jesús con un detalle y una precisión que no dan los otros, con lo cual se puede pensar que este evangelista transmite el relato y los otros lo
transmiten de forma resumida, más escueta, con menos detalle. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. El relato más detallado es el de Juan. Juan da nombres, da detalles de la situación y además explica una cosa que los demás no dicen, que es que cuando Jesús ha repartido, o los discípulos han repartido los panes, toda esa multitud de 5.000 hombres lo quieren hacer rey. Eso no lo dicen los otros evangelios. Y Jesús se escapa solo a la montaña porque esa no es su idea de Mesías. Otra escena que comparten los sinópticos y Juan es la unción en Betania. Los sinópticos, cada uno lo explica de una manera y nunca dicen quién es esta mujer. Lucas dice que es una pecadora, Marcos dice que es una mujer, Mateo lo mismo, pero Juan dice que es María y sabemos que María es María la hermana de Lázaro, María de Betania. Lo explica con mucho más detalle. Y después en la pasión de Jesús, pues Juan da ese detalle, ese momento al pie de la cruz, en el que Jesús se dirige no a Juan, se dirige al discípulo amado, nunca da su nombre. Y le dice, aquí tienes a tu madre, y a María, la madre, le dice, aquí tienes a tu hijo. Y después este es el discípulo que lo ha visto morir a Jesús, ha visto cómo salía sangre y agua de su costado. Todos estos detalles están ausentes en los sinópticos. Detalles propios de un testigo de primera mano, que estuvo allí y lo cuenta. Y en la resurrección lo mismo, los relatos más detallados de la resurrección, si exceptuamos los discípulos de Maús de Lucas, el relato más detallado está en Juan. La aparición a María Magdalena, la aparición a los 11, no a los 12, el episodio de Tomás y después el último episodio en el que Jesús se aparece a los suyos junto al lago de Galilea, cuando hace esa triple llamada a Pedro. Entonces, todos estos detalles que revelan un testigo de primera mano, una cercanía enorme a Jesús, hacen pensar por qué va a ser el último en ser escrito y no puede ser el primero en el que basan y resumen y lo hacen más conciso. Entonces, estos tres misterios de Juan se han respondido de una manera en la tradición, pero dejan puertas abiertas a decir, ¿fue escrito por Juan Zebedeo o no? ¿Por qué es diferente de los otros evangelios? Porque en realidad no es un evangelio, es un escrito que habla de Jesús, un escrito memoria y testimonio. Y es el último, el más reciente, el más elaborado, pues tal vez sea el más antiguo. La profundidad teológica no está reñida con la antigüedad. Un discípulo cercano al corazón de Jesús, ¿por qué no iba a tener profundidad teológica? Más que los otros. Bueno, ahí están los tres misterios de este evangelio que lo llamamos Juan, pero que yo a día de hoy, pues claro, tengo mis reparos, ¿no? El escrito del discípulo amado o del discípulo que amaba a Jesús quizás sería una forma más adecuada de nombrarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, quizás os he dejado un poco pensativos, podéis hacerme preguntas después y ampliar. Vamos a hacer una vista a vuelo de águila, que es el signo de San Juan, una vista a vuelo de águila de lo que es este evangelio para que tengáis una guía de lectura y luego podáis profundizar y disfrutarlo. Los biblistas distinguen en este evangelio 4 partes. La primera, muy breve, es el prólogo. ¿Por qué el prólogo es tan importante y merece ser una parte en sí mismo? Porque el prólogo, yo diría que es como el tráiler de la película. En el prólogo está de manera resumida, condensada y poética toda la vida de Jesús. Pero no solo toda la vida de Jesús, sino quién es Jesús, cuál es su misión, cuál es su origen en el seno del Padre del Cielo, cuál es su destino y su misión, venir a la tierra, la palabra que planta su tienda entre nosotros, y después, cuál es la tragedia de su historia. La luz vino a los suyos y los suyos no la quisieron recibir. Esta es toda el drama de Jesús resumido. Dios envía a su Hijo, envía la luz a este mundo y resulta que el pueblo elegido por Dios lo rechaza. Es tremendo. Entonces, este prólogo resume la vida de Jesús, el drama de Jesús, pero también el nuestro.
porque al final del prólogo dice: a todos los que la recibieron, todos los que han recibido esa luz, esa palabra, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa es nuestra llamada, es nuestra vocación. El prólogo de Juan define la vocación de Jesús y la nuestra como hijos de Dios. Y esto es tremendo. Podríamos pasarnos horas a hacer sesiones y clases enteras y pasar días enteros meditando solo en el prólogo de Juan y dándonos cuenta de qué grande es esto. En mi curso sobre el Evangelio de Juan, si lo seguís, en la clase que hablo del prólogo, os recomiendo verla porque hablo de las 5 grandes revoluciones espirituales y humanas de este prólogo. Tremendo. Bueno, leeros despacio el prólogo. Es una belleza. Segunda parte, es la parte que los biblistas llaman el libro de los signos, porque en ella se recogen 7 signos de Jesús. Quedaros con el número 7, el número asociado con la perfección, con la divinidad, con Dios. Bueno, pues el libro de los signos va del capítulo 1 de Juan, pasado el prólogo, o sea, capítulo 1, versículo 19, hasta el final del capítulo 12. Entonces, en estos capítulos se van alternando signos de Jesús, gestos, prodigios, milagros, llamadlo como queráis. Juan, el evangelista, o el autor de Juan, nunca los llama milagros ni prodigios, dice signos, señales que demuestran quién es Jesús. Hay 7 signos, que ahora los vamos a ver, hay 7 diálogos, 7 discursos de Jesús y 7 disputas. Y lo interesante de estos 7 signos, diálogos y disputas es que cuando vamos al tema de los diálogos, los discursos y las disputas, en los diálogos, al final del diálogo, se produce una reacción de los que escuchan a Jesús. En la mitad de las ocasiones creen en Jesús y en la otra mitad dudan o lo rechazan. Pero al final de las disputas, de todas ellas, se da un rechazo frontal a Jesús. Este libro de los signos está preludiando el final de Jesús, cuando va a ser llevado a juicio y condenado. Y los diálogos son hermosos. Antes con Marco hablábamos y con Marta María hablábamos de Nicodemo. Ahora veremos cuáles son. Son escenas preciosas de las que sacar joyas del Evangelio. Tercera parte del Evangelio de Juan sería el libro de la hora de Jesús, que es cuando se relata pues, sus últimos días de vida en esta tierra, la unción en Betania, la traición de Judas, la última cena y el largo discurso del adiós, que son esos capítulos del 13 al 17, que representa que son las últimas palabras de Jesús en la última cena, su legado, el testamento de Jesús, lo que deja a los suyos. Y en estos capítulos hay preciosidades. Está el mandamiento del amor, la promesa del Espíritu Santo. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. En este libro de la hora de Jesús sigue la pasión, su muerte y su resurrección. Las horas cumbre de la vida de Jesús. Y por último, tenemos una cuarta parte también cortita, como el prólogo, que es el capítulo 21. Porque fijaros, si leéis el Evangelio de Juan, al final del capítulo 20 hay un final. Este es el discípulo que relata todo esto, estas cosas han sido escritas para que creáis y parece que aquí se acaba todo. Pero entonces hay un añadido que es el capítulo 21. Los biblistas están de acuerdo en pensar que este capítulo se añadió en una redacción posterior del Evangelio en la que el mismo autor añadió esto. ¿Para qué? Bueno, pues para explicar básicamente la redención de Pedro, ese Pedro que ha traicionado, bueno, que ha negado a Jesús y que ahora es rescatado y llamado de nuevo por Jesús, y Jesús le encomienda la misión de pastorear sus ovejas. Pero en este capítulo también aparece el discípulo amado en una escena un poquito misteriosa. Lo vamos a ver. Bueno, pues estas son las 4 partes del Evangelio de Juan. Prólogo, el libro de los signos, el libro de la hora de Jesús y el epílogo. Vamos a ver un poquito el contenido de cada una de estas partes. Ay, pero antes de entrar aquí,
Si os parece, vamos a ver 4 rasgos interesantes de este Evangelio en el que vemos la enorme diferencia con los sinópticos. Fijaros que en los sinópticos, el gran tema de los sinópticos es el anuncio del reino de Dios. Jesús, ¿qué anuncia? Empieza a predicar y empieza a anunciar, el reino de Dios está aquí. Marcos es clarísimo y los otros, Lucas y Mateo, lo siguen. Y después otro gran tema de estos evangelios es la llamada a los apóstoles, la llamada de Jesús a seguirlo, la llamada a entrar a formar parte de este reino. En Juan, el tema central no es el reino de Dios, no aparece nunca este concepto. El tema central es Jesús. Él es el tema, el protagonista y el gran motivo que centra todo el Evangelio. La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Este Jesús que es hombre y es Dios. Palabras clave, y esto ya es un estudio lingüístico que nos hace ver a través del texto de qué manera el contenido y el enfoque es tan diferente. En los sinópticos encontramos que hay palabras que se repiten muchas veces. La palabra reino, la palabra, todo lo que se refiere al verbo llamar, llamada, la conversión y el concepto de parábola, las parábolas o comparaciones que hace Jesús. Bueno, como veis, en los sinópticos aparecen muchas veces los números en color verde azulado, son las veces que cada una de estas palabras aparece en Marcos, Mateo y Lucas. En Juan no aparecen nunca, excepto la palabra reino que aparece 5 veces. Las demás no se mencionan. Curioso, ¿verdad? En cambio, en Juan hay unas palabras clave que se repiten muchísimas veces, que son verdad, vida, mundo, el concepto de mundo como el reino de las tinieblas y el reino de los poderes de este mundo, la palabra padre, que es significativo que padre sea tan reiterada, el Padre amado. La palabra enviar, no aparece llamar, pero sí aparece enviar. Jesús es el gran enviado del Padre y al final enviará a los suyos. Y la palabra luz. Entonces, en los sinópticos, estas palabras aparecen muy pocas veces, siempre menos de 10, excepto padre y vida, que sí son más frecuentes. Fijaros entonces, a través de esta diferencia en el vocabulario, cómo el enfoque cambia. Expresiones típicas del Evangelio de Juan os sonarán. En verdad os digo. Jesús les está diciendo, esto es la verdad. Escuchadme bien. Otra expresión que aparece mucho es contestó y dijo. Es una forma retórica para decir que Jesús responde, replica y además añade una enseñanza. La palabra fe no aparece en el Evangelio de Juan, ni una vez, pero sí la palabra creer, el verbo creer, creer en. La expresión dar testimonio es muy importante en Juan. También dar la vida. Y luego la expresión los judíos, como si Jesús no fuera judío, que lo era, pero se refiere a los adversarios, a los oponentes, a los judíos que no creen en Jesús. Como conclusión, esto que os he avanzado un poquito antes, según diversos biblistas y teólogos, Juan, más que un evangelio típico, como los otros, es un escrito testimonial del discípulo amado, de quien nunca se da el nombre. Jamás aparece el nombre, ni hay pistas en todo el escrito de quién puede ser. Solo se sabe que era aquel a quien Jesús amaba. Se sabe que era muy cercano a Jesús. Y punto. A partir de ahí hay toda una serie de suposiciones y argumentos a favor y en contra para afirmar que este amado anónimo era Juan el apóstol. Bueno, pues ahora sí vamos brevemente, porque quiero que me hagáis preguntas, a las dos grandes partes, que son el libro de los signos y el libro de la hora de Jesús. El 7.
En el libro de los signos tenemos 7 signos, 7 discursos, 7 diálogos y 7 disputas. Y además, 7 imágenes de Jesús, imágenes propias del Evangelio de Juan. Ya os he dicho que el Evangelio de Juan no utiliza la expresión parábola. No hay parábolas en el Evangelio de Juan, pero sí imágenes de Jesús. Entonces, ¿qué signos tenemos en el Evangelio de Juan? Las bodas de Caná, el primero de todos, el agua convertida en vino. Como signo del agua como la antigua alianza, el esfuerzo humano, la ley vieja escrita en piedra, y el vino, la nueva alianza, la gracia divina, el Espíritu Santo vertido en los corazones. Segundo signo, la curación del hijo de un funcionario, que en los sinópticos aparece como un centurión o un romano. En el capítulo 4, Jesús cura al hijo de un extranjero. Y atención que esto es importante. En el capítulo 5, la curación del paralítico en la piscina de Betesda o de Betzatá, ese paralítico que va a bañarse a la piscina y queda curado. El cuarto signo, la multiplicación de los panes, importantísimo porque este signo es una imagen de la Eucaristía y es un signo de Jesús, un milagro que está relatado en los 4 evangelios, no solo en Juan, sino también en los sinópticos. El siguiente signo, el caminar sobre las aguas, que también aparece en todos los evangelios y va a continuación de la multiplicación de los panes. El otro signo, el sexto, la curación del ciego de nacimiento, en el capítulo 9, que va seguido de una larga polémica sobre la visión, sobre la fe, la creencia, la luz. Bueno, y por último, el gran signo que es la resurrección de Lázaro, el signo definitivo, espectacular, tremendo, que provoca, por un lado, que muchos crean en Jesús, pero por otro lado provoca su condena a muerte, porque es un signo tan grande que los judíos enemigos de Jesús dicen es que ahora todos van a creer en él y a partir de aquí deciden matarlo. Los diálogos que os comentaba que eran tan bonitos. El primero es el de Nicodemo, ese diálogo sobre el nacer de nuevo. El segundo, en el capítulo 4, con la samaritana. ¿Y dónde hay que adorar a Dios? ¿Cómo hay que adorar a Dios? ¿Dónde está? El tercer diálogo es a raíz de la curación del paralítico, donde Jesús explica su misión ante los demás, ante los judíos. Otro diálogo es después de la multiplicación de los panes, un diálogo que va además seguido de una discusión. Diálogo, discurso y discusión. Aquí en este capítulo tenemos las 3 cosas. Y en este diálogo es donde Jesús se presenta a sí mismo como el pan del cielo, el pan bajado del cielo. Después de caminar sobre las aguas, en los capítulos 7 y 8, pues encontramos diálogo con sus hermanos, discurso ante los judíos, donde habla de quién es él, su relación con el Padre, y yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Y también se da ese diálogo en el capítulo 8 con la mujer adúltera, esa escena con la mujer que querían apedrear los judíos. Otro diálogo se da con el ciego curado, ese diálogo de Jesús. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? ¿Lo recordáis? Y después va a tener una discusión poderosa, potente con los judíos. Por último, otros diálogos muy significativos son los diálogos con Marta y María antes de resucitar a Lázaro. A Marta Jesús le va a dar una lección sobre la resurrección. Y con María el diálogo es entrañable porque Jesús casi no dice nada. Escucha a María y llora con ella. Y después ya ante los judíos sí que Jesús pues va a decir otras cosas. Imágenes, las 7 imágenes de Jesús. El vino y la boda. Jesús es el novio. El pueblo es la novia. Imagen muy bíblica propia del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es la novia. Jesús es el novio, el que viene de parte del amado, de Dios. Jesús es el agua viva, otra imagen también muy bíblica, relacionado con la curación del paralítico.
La otra imagen es, más que imagen, es la identidad de Jesús como hijo del Padre, pero un hijo con una íntima relación con el Padre, algo que no aceptan los judíos. La siguiente imagen, Jesús el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el nuevo maná. Yo soy el agua viva, el agua que da vida. Venid y beber de mí, el que beba de mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y yo soy la luz del mundo, una imagen relacionada con el templo de Jerusalén como morada de Dios. Después de la curación del ciego, Jesús va a dar esa enseñanza sobre el pastor y las ovejas y se va a comparar a sí mismo con la puerta y con el buen pastor. Y por último, cuando resucite a Lázaro y después de la resurrección, en sus últimos discursos en Jerusalén, él va a decir: yo soy la resurrección y la vida. Bueno, aquí hay mucho para meditar y para pensar. Luego, si queréis, os digo cómo podéis obtener esta infografía y tenerla como material de estudio. Os la puedo enviar directamente. El libro de la obra de Jesús. Voy a hacerlo muy breve. Capítulo por capítulo, en el capítulo 12 hay un contraste dramático. La unción en Betania, el gesto de amor de María ungiendo los pies de Jesús, y la traición de Judas. Judas está tramando y está confabulándose con los sacerdotes para traicionar a Jesús. Y en este marco se da la entrada de Jesús en Jerusalén y sus predicaciones allí. Capítulo 13. Estamos en la última cena. Y aquí es donde Jesús, en este capítulo, va a lavar los pies a sus discípulos, va a anunciar la traición de Judas y va a darles su único y definitivo mandato, el mandato del amor. Amaos unos a otros. En el capítulo 14 es ese capítulo tan hermoso. No se turbe vuestro corazón, confiáis en Dios, confiad en mí. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Les da la paz, les habla de la fe y de la oración, les pide que confíen en Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y les hace la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 15 les habla de la unidad, con esta imagen tan bonita: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y esta llamada a la unidad va acompañada de un segundo mandato del amor. Jesús reitera, repite, lo que se repite es importantísimo. Y les avisa: yo os amo, os doy un mandamiento del amor, vuestra misión es dar amor, pero el mundo os va a responder con mucho odio y con mucha persecución. Capítulo 6, de nuevo, les habla de la esperanza, de la promesa del Espíritu Santo y les reitera que tengan fe y que se mantengan firmes en la oración, conservando la paz. El capítulo 17 es lo que los biblistas llaman la oración sacerdotal de Jesús. Este capítulo en el que Jesús reza por sí mismo, reza por sus discípulos y reza por todos los que van a creer en Él. Es decir, que está rezando por nosotros también. Capítulo 18. Empieza la pasión de Jesús. Jesús es prendido en Getsemaní, lo llevan a casa de Anás, es juzgado y condenado y lo llevan ante Pilato. En el capítulo 19 es el capítulo terrible y sangriento donde es flagelado, es condenado a muerte, el último diálogo con Pilato, va hacia el Gólgota cargando con la cruz y allí pues al pie de la cruz es donde pasa a su discípulo amado el cuidado de su madre. Finalmente pues Jesús dice sus últimas palabras: tengo sed, todo está consumado, y muere. Y posteriormente van a buscar su cadáver y lo sepultan. Capítulo 20. La resurrección de Jesús, el sepulcro vacío, reacción de Pedro, reacción del discípulo amado que ve y cree, sin haber visto nada más que el sepulcro vacío con esas sábanas tendidas, planas. La aparición a María Magdalena, un diálogo precioso que daría de sí para una clase entera. María, amada,
llamada y enviada a los otros discípulos. La aparición a los 11, la escena con Tomás y por último el envío. Jesús los envía a todos y les infunde el Espíritu Santo. En este Evangelio, como veis, no tiene nada que ver ni con los otros ni con el relato de Lucas, porque el Espíritu Santo viene aquí directamente enviado por Jesús. Y el último capítulo, que sería el epílogo o la conclusión, es ese capítulo en el que Jesús se aparece por última vez junto al mar y llama a Pedro 3 veces. 3 veces le negó Pedro, 3 veces lo llama Jesús y le pregunta si le ama. Y Pedro dice, sí, Señor, te quiero, tú lo sabes, te quiero. Bien, hemos hecho este recorrido a vuelo de pájaro, a vuelo de águila, por el Evangelio de Juan, que ni es Evangelio, ni es de Juan, ni es el último en ser escrito, posiblemente. Pero bueno, es un escrito testimonio de alguien que estaba en el corazón de Jesús, que se recostó sobre su pecho y que nos lo quiere transmitir. ¿Para qué? Para que creamos, para que confiemos y para que esa vida que Jesús transmitió a los suyos, que nos sigue transmitiendo, también la tengamos nosotros. Este Evangelio es agua viva y el discípulo amado nos dice, tomad y bebedlo, bebed la palabra, asimiladla y vivid por ella. Y este es mi deseo para todos y ahora sí que ya pues os dejo que lo meditéis y que me hagáis las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé. A ti, a ti. Ya está. Como queráis. Cuando queráis me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, voy a abrir yo el fuego. Al principio de todo hablabas del autor, de Juan, eh, hablabas de la comunidad de Éfeso. Y últimamente siempre eh, gravita sobre mí la importancia de la comunidad, ¿no? Y antes nos hemos, por lo menos, bueno, lo que es en un ámbito más católico, nos hemos integrado en torno a las parroquias, ¿no? Como modelo de comunidad. Entiendo que va a evolucionar todo eso, pero mi pregunta me lleva a aquel tiempo, ¿no? Que seguramente la comunidad de Éfeso, la comunidad de Antioquía, seguramente cualquier otra, habría comunidades más potentes y menos potentes, más espirituales y menos espirituales, ¿no? Y entiendo que en la que estaba Juan, por la manera en que él ha armado el texto, era una comunidad muy espiritual, ¿no? Muy en un plano un poco más contemplativo que el resto de las comunidades, ¿no? Era por si sabías algo al respecto, de cómo eran las Bueno, comunidades, sobre todo eso. claro, a ver, las comunidades, por supuesto, las primeras comunidades cristianas se formaron desde el primerísimo momento. Ya en vida de Jesús había grupos diferentes. Entonces, las comunidades, tanto si somos parroquias, movimientos o lo que sea, son todas diferentes, todas. Y depende mucho del pastor, de la persona que la ha fundado, de la persona que está ahí animando. Mirad, es como en una familia. Una familia depende muchísimo de cómo son los padres. El padre, la madre, el matrimonio, los padres, los progenitores marcan esa comunidad con su talante, con su espiritualidad, con su profundidad, con su forma de ser. Entonces, las comunidades dependen mucho de cómo era el pastor. Entonces, claro, una comunidad que está dirigida o animada por el discípulo que Jesús amaba, que tenía toda esta experiencia y la compartía, por supuesto que era una comunidad muy espiritual y muy profunda. Pero de todas maneras, el discípulo amado escribió el Evangelio para transmitirlo y fijaros lo que dice al final. Todo esto ha sido escrito para que creáis.
O sea que en la comunidad también había variedad de gente y había personas que quizás dudaban un poco, ¿no? Entonces no hay una comunidad perfecta ni ideal, Mm. pero sí que es verdad que el que marca mucho la comunidad es el pastor. Un pastor que tenga una vivencia muy profunda de Jesús, que esté muy cercano a Jesús, va a transmitir eso a la comunidad y va a transmitir mucha vida. Un pastor que sea padre, que se entregue, que se implique, eso va a hacer que la comunidad esté viva. Y esa comunidad viva pues será dinámica, crecerá, saldrá fuera, será evangelizadora. Claro que sí, que el carisma y el talante del pastor marca mucho, y luego el pastor y los que le van sucediendo, por supuesto. Sí, sí, es así. Muchas gracias. Ahora, que sea Éfeso, pues bueno, esto viene de la tradición de la Iglesia, y es verdad que es una tradición muy antigua, desde los primeros siglos. Entonces, pues de entrada los biblistas no lo cuestionan, ¿no? Pero vete a saber si fue Éfeso o fue otra comunidad, porque los Mm. evangelios se fueron copiando y transmitiendo por todas las iglesias. Pero sí, sí. Si hay alguna cosa más que tengáis dudas o cuestiones, Monse, dime. yo, Sí, en los otros evangelios se menciona que Jesús no vino a ir contra la ley, ¿no? Pero entonces el evangelio de Juan muestra de una manera muy libre la ley de Dios, y bueno, muy como en lo real. Y ahí radica lo poético, lo bello del escrito de Juan. Nos describe la ley de Dios como Jesús nos lo quería transmitir. Entonces, sí. Bueno, el tema de la ley y Jesús es... ¡buh! Realmente los sinópticos hablan muchísimo más de la ley, y Mateo claramente dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Claro, aquí el mundo judío la ley la tenía en el corazón, porque la ley era la expresión de la voluntad divina, de la enseñanza divina. Y Jesús, a ver, rompe y no rompe. Jesús da un paso más allá. Es que Jesús es Dios. Entonces, ¿quién puede dar la ley sino Dios? ¿Y quién puede cambiar la ley sino Dios? Jesús no es que vaya a contradecir la ley antigua, pero está diciendo, la ley antigua ha sido necesaria en una época, en un tiempo, bueno, para poner unas bases y para... Pero Él es libre de esta ley y quiere liberar de esa ley a sus seguidores. ¿En qué sentido? En el sentido en que la ley, si la ley es una guía y una orientación, estupendo, pero la ley corre el riesgo en todas las religiones, todas las leyes, las normas corren el riesgo de convertirse en una estructura rígida, en un conjunto de normas, mucha letra, poco espíritu, que sirvan pues para controlar a la gente, para que todo el mundo siga, incluso para legitimar la jerarquía de unos grupos. Entonces Jesús arremete contra todo esto. Él es absolutamente libre, dice la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? La verdad soy yo, la verdad os la traigo yo. Ahora, no es libertinaje ni es romper con todo, sino simplemente liberarse desde esa vivencia de ser hijos de Dios. O sea, cuando tú conectas con Dios como hijo, es que la ley está inscrita en tu corazón, y la ley de Jesús, lo dijo él, yo solo os doy un mandamiento, el del amor, pero amor de verdad. En el amor están contenidos todos los otros y los superan mucho. Entonces, la relación de Jesús con la ley es conflictiva y problemática, porque sin negarla ni rechazarla, la supera de tanto que es que, claro, la ley se te queda pequeña. Es como, la ley son las pautas para esos niños que aprenden a escribir con palotes. Pero cuando tú ya sabes escribir y has recibido una enseñanza y llevas mucho tiempo escribiendo, las pautas ya te sobran. Es más, no las necesitas, porque cada cual tiene su letra y su escritura, ¿no? Entonces, claro, Jesús supera y va mucho más allá de la ley, y nos libera de las restricciones, de las rigideces, del legalismo, de ese legalismo que se ha quedado muerto, ¿no? Eso Pablo también lo va a recoger mucho, esta idea. Pero Jesús va más lejos que nadie.
os doy un solo mandamiento, porque fijaros muy bien, una persona puede cumplir los 10 mandamientos y no amar. Y puede ser una mala persona. Yo se lo dije el otro día en clase a mis alumnos. Vale, amas a Dios sobre todas las cosas, pero ¿y al prójimo? Puedes cumplirlos todos, fijaros muy bien, y faltarte amor. Y entonces no estás cumpliendo nada. No vale. Por eso Jesús dice, os doy un mandamiento. Y no dice, como dice el Levítico, amarás al prójimo como a ti mismo. Fijaros en la diferencia. Amaos unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento hasta un ateo lo puede cumplir, porque no dice amar a Dios. Jesús está presuponiendo que el amor a Dios implica amar al prójimo y que si amas al prójimo, aunque no creas, indirectamente estás amando a Dios porque estás amando a su criatura, estás amando a su hijo. Jesús dice, amaos unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, no amar al prójimo como a ti mismo, como yo os he amado. Entonces aquí lo que tenemos que estudiar es cómo ama Jesús, dando la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ni más ni menos, que no es morir necesariamente, sino, oye, dalo todo por tus amigos, por tus seres queridos, por tus prójimos, dando la vida, dándolo todo, con total generosidad, incondicionalmente. Esa es la manera de amar al modo de Dios. Es que Jesús ama como Dios. ¿Cómo ama a Dios? ¿Creéis que Dios os está diciendo, si cumples esto, te amo, si no, no? Ese no es el amor de Dios. El amor condicional es Antiguo Testamento, es antigua alianza, es el pacto. Si cumplís mis mandamientos, yo seré vuestro Dios y os protegeré siempre. Éxodo 19, si no me equivoco. Bueno, pero es que Jesús no dice esto. Porque creéis que los judíos fundamentalistas, por así decir, se le echaron encima, porque les derrumbaba todo el sistema religioso. Claro, lo mataron sabiendo muy bien lo que hacían. Caifás lo dijo, conviene que muera un hombre por el pueblo, porque si no nos lo desmonta todo. Así es. Entonces, Jesús es la nueva ley. No es que traiga una nueva ley, es que la ley es Él y Él es amor, amor incondicional, amor hasta dar la vida por sus amigos. Y en eso, que es lo hermoso y lo universal de su mensaje, es que cualquier persona que tenga un buen corazón puede seguir el mandamiento de Jesús, hasta un no cristiano. Y esto es muy fuerte, pero es así. ¿Cómo no los cristianos entonces, no? Por eso es universal y por eso con la samaritana dice, llegará un momento en que se adorarán, no se adorarán ni en el Claro, monte. adorarán, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el templo y en el monte y en todas partes, en Y espíritu entonces, y en verdad. Es así. y Y, tiene y el espíritu, sentido. no le pongáis barreras al espíritu, ni etiquetas, vuela donde quiere, se Entonces, va por donde eso quiere. también tiene sentido el nacer de nuevo, porque cada día podemos nacer de nuevo si tenemos presente esta forma de ver las cosas. Pues claro que sí, no hay que tener miedo. O sea, el nacer de nuevo es Jesús, cuando habla con Nicodemo de nacer de nuevo, dice, a ver, tú eres un buen judío y sabes muchísimo, pero estás encerrado en tus esquemas y no ves nada más y el Espíritu de Dios es que no lo podéis encerrar, no lo podéis encerrar. Cuando los otros evangelistas dicen convertíos, la palabra griega de conversión, seguro que la conocéis muchos, metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente. Hoy se habla mucho del despertar de la conciencia, del cambio de mentalidad. Es que lo primero que dice Jesús en los otros evangelios, cuando empieza a predicar, cambiad de mente, abrid, abrid. No quiere decir que todo lo que creéis y sabéis no valga nada. Sí, seguramente vale y vale mucho, pero abríos, que hay algo nuevo aquí. Hay algo nuevo y hay que nacer de nuevo y hay que aprender de nuevo y reaprender. Y claro, el pobre Nicodemo pues era un fariseo muy sabio, pero Jesús le dice, despierta, nace de nuevo, nace de nuevo. Y sí, lo que tú dices, Marta,
María, Marta, pues hay que nacer de nuevo. ¿Y quién nos hace nacer de nuevo? ¿Nosotros por nuestro esfuerzo, metiéndonos en nuestra matriz, como decía Nicodemo? No, ábrete al Espíritu, tranquila, que Él te hará nacer de nuevo. Déjale que actúe en ti. Es que a veces somos muy voluntaristas los cristianos. Y está bien tener voluntad y poner de nuestra parte, pero es dejar que Él haga en nosotros, dejar que su semilla crezca en nosotros. Y la semilla, como bien sabéis, crece sin que tú sepas cómo, pero ahí crece. Tú sé buena tierra, rígala, límpiala, deja que la semilla crezca y te sorprenderás. Gracias, Monse. Una Yo preguntita. ay, perdón. Hola Patricia, dime. Hola, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estás? No, para conocer un poquito más de Juan o este discípulo amado, como vos decís, que ¿habría él escrito el Apocalipsis? Yo digo, porque si estamos hablando de este discípulo amado con este nivel de contacto, digamos, con no quiero decir visiones o no sé cómo llamarlo, pero bueno, ¿habría el discípulo amado escrito el Apocalipsis? No, no, y en eso están de acuerdo los biblistas. Vamos a ver, el Apocalipsis, esperad un momentito, que estoy mirando una cosa aquí. Ahora lo explico. Vamos a ver. El Apocalipsis es un escrito muy diferente, si lo habéis leído, el estilo, la forma, aunque lo leáis en una traducción ya veréis que es una mano distinta. Entonces, la misma tradición que nos dice que Juan el apóstol es el evangelista, que viene de muy antiguo, la recoge Eusebio de Cesarea. No sé si habéis oído hablar de Eusebio de Cesarea. Fue el primer gran historiador de la Iglesia. Él escribió un libro en el siglo IV con la historia de la Iglesia desde Jesús, los apóstoles, las primeras comunidades, los primeros mártires. Es un libro interesantísimo. Yo lo tengo ahí como enciclopedia de consulta porque muchas de las tradiciones que tenemos de lo que sabemos de la Iglesia, de los escritos y de los apóstoles, viene de ahí. Entonces Eusebio recoge toda esta tradición. Y el mismo Eusebio, en el siglo IV, muy a principios del siglo IV, ya te dice, el Apocalipsis se duda mucho que sea del mismo autor que el cuarto Evangelio. Se duda mucho, porque es que cualquier lector puede ver que es otra mano, que es otro estilo. Ahora bien, ¿por qué se atribuye a Juan? Pues porque a pesar de que el estilo es muy distinto, hay una serie de temas comunes, el Cordero de Dios, la palabra de Dios, la imagen de la esposa, el agua viva. Si leéis el Apocalipsis, veis que son temas que están ahí y que también están en el Evangelio de Juan. Pero el lenguaje es muy diferente. Juan es un griego súper sencillo, es un evangelio, de los 4 evangelios es el que tiene el lenguaje más simple. Son 1000 palabras diferentes. Con un diccionario de 1000 palabras tendríamos suficiente. Después, la visión del más allá. El Apocalipsis siempre nos está hablando de un futuro a siglos, incluso a milenios vista. El Evangelio de Juan nos habla del ya está aquí, el reino ya está aquí, Jesús ya está aquí, la realidad está aquí. Después hay matices, por ejemplo, lo que os decía del verbo creer, que es tan importante en el Evangelio de Juan. Creer en, no la palabra fe, pero sí el verbo creer. En el Apocalipsis el verbo creer no aparece, no aparece en la versión original, me refiero. En cambio, la palabra fe, que no aparece en Juan, sí en Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis y Juan tienen temas comunes y una visión teológica similar, pero son de autores diferentes. Pensad que los escritos antiguos, la inmensa mayoría son anónimos, también los otros evangelios. No se sabe de verdad, con total certeza quién los escribió, entre otras cosas porque posiblemente la mayoría son escritos de comunidades que se fueron pasando y hay varias manos ahí. Pero se atribuyen a un apóstol, a un discípulo, a un personaje importante para darles legitimidad, credibilidad y favorecer su transmisión y su difusión, ¿vale? Es por esto. Entonces, si tú dices que este escrito es de Juan el apóstol, pues se incluye en el canon, que costó que el Apocalipsis estuviera en el canon de las Biblias, que lo sepáis, hasta el Concilio de Trento en el siglo XVII no se incluyó.
Pero bueno, porque es que es un escrito que realmente necesita estudio e interpretación, es muy simbólico. Entonces, no es el mismo autor de Juan, y ya desde la antigüedad los primeros padres de la Iglesia tenían claro que no, se discutía que no era el mismo autor. Bueno, gracias. 1000 palabras nomás el de Juan y el más difícil. Mira, del autor de Juan, el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan. Parece que tanto el Evangelio como la primera carta sí son del mismo autor. Primera carta de Juan, que os la recomiendo, es una belleza. Las otras dos cartas de Juan son otra historia y el Apocalipsis es otra historia. Bueno, muchas gracias, De Monse. nada. Muchas gracias, Monse. Mira, yo te quería preguntar por el Apocalipsis. ¿Hay una interpretación? Porque la verdad, yo lo he intentado varias veces y es como, para mí, un galimatías que me pierdo, me acabo perdiendo con tantos monstruos, tantas... Sí. Y digo, Porque no hay una interpretación. Hola, Ana, sí. Hay muchas interpretaciones y se han ido haciendo a lo largo de la historia. Entonces, yo como referencia tengo a 2 o 3 autores, pero mira, son muchas las interpretaciones, han ido cambiando con el tiempo. Es verdad que es un texto difícil y complejo y no todo el mundo está de acuerdo con una interpretación u otra. Yo, si quieres, luego puedo enviarle a Marco una referencia de un librito muy pequeño, muy fácil de leer, de un biblista actual, que es Rodolphe Puigdollers, que hace una interpretación del libro del Apocalipsis con contexto histórico, con referencias bíblicas, muy sencilla y que se entiende súper bien. Yo me inspiré en este librito para impartir un curso sobre el Apocalipsis, que sepáis que en mi canal de YouTube hay un podcast que es mi curso, son 6 clases, 6 o 7 clases sobre el Apocalipsis. Podéis verlas, lo explico allá. Entonces, están las interpretaciones que Rodolphe Puigdollers lo que ha hecho es recoger una serie de interpretaciones, hacer una síntesis muy bien hecha y simplificar para que el lector moderno le encuentre sentido a este libro. Y está muy bien ese librito. Y luego hay interpretaciones muy interesantes. Hay un libro, hay un autor argentino, jesuita, no sé si habéis oído hablar de él, que es Leonardo Castellani. Este autor es un gran escritor, además tiene varios libros, incluso una novela inspirada en el Apocalipsis. Y a mí la verdad es que la interpretación que hace él me fascina porque es muy profunda y muy completa. Ahora para leer este autor no es sencillo porque continuamente está haciendo referencias a otros autores, a los padres de la Iglesia. Es tan erudito que para leerlo hay que desayunar bien antes y hay que tener un poco de bagaje. Entonces yo recomiendo este librito pequeñito que os pasaré la referencia, y si queréis introduciros de manera llana y sencilla, os recomiendo mi curso sobre el Apocalipsis, que está ahí en YouTube a disposición. qué bien. Pues muchísimas gracias, Monse. Gracias a ti. Lo colocaremos en la descripción para que lo tengamos a mano. ¿Puedo hacer? Monse. Ah, sí, María, tú. Perdón, María un Robledo. rato. No se Hola. levantan la mano con la... ¿Dónde estás? Nada. Que no te veo. Estoy aquí. Estamos pocos. María. Hola, María. Dime. Pues te quería preguntar que el hecho de que el único evangelio, el único texto, es que Jesús le dice al apóstol, aquí está tu madre, y él se la llevó con él, ¿no? Yo creo que la primera discípula de Jesús fue su madre. ¿Qué no sabría María de la doctrina de su hijo? 30 años viviendo con él. Entonces no me extraña que si Juan se la llevó con él, ese evangelio, ese conocimiento venía de ahí. Pues mira, de la madre de Jesús, que sabemos tan poco en realidad, pero estaba con las mujeres al pie de la cruz. Sabemos que Jesús tenía un grupo de mujeres seguidoras y entre ellas estaba su madre, claro. Y como bien dices, 30 años viviendo con él, aunque luego Jesús marchó de casa y se alejó de su familia, se independizó mucho, pero una madre es una madre, ¿cómo no iba a seguirlo? Claro que sí. Y más si estuvo al lado del discípulo amado. Este gesto de Jesús de dejar a su madre con el discípulo amado, claro,
Jesús tenía otros familiares. Podía haber dejado a su madre al cargo de otros familiares más cercanos. ¿Por qué se la deja al discípulo amado? Porque quiere que su madre no solo sea su madre, sino, exacto, su discípula, y que quiere que esté en la comunidad del discípulo amado. Ya no solo, o no tanto como madre, sino como discípula, ¿no? Y sí, la verdad es que sabemos muy poco más de María, porque los evangelios nos cuentan poquito. El evangelio de Juan es de los que nos cuenta más, pero por supuesto que debía estar muy cercana a Jesús, muy sensible. Ella y María Magdalena. Gracias. Una de las interpretaciones, ahora que me hablas de esto, perdona, que uno de mis mentores da de esta escena de Juan al pie de la cruz y María, es que cuando Jesús le está diciendo a su discípulo, aquí tienes a tu madre, de alguna manera, pero esto, claro, esto entra en contradicción con otras cosas, pero cuando tú entregas a tu madre a un discípulo, estás nombrando a ese discípulo tu heredero, tu sucesor. Le estás diciendo, lo que yo voy a hacer ahora, hazlo tú, ocúpate tú de mi madre. Incluso si entendemos que Jesús es rey, en el concepto judío de realeza, la reina era la madre del rey, no era la esposa, era la madre. Entonces, si el rey, que es Jesús, entrega a su madre, la reina, a un discípulo, quiere decir que este discípulo hereda, entre comillas, la realeza, ¿no?, de Jesús. Pero ya vemos que este discípulo amado, pues su papel posterior es muy discreto, aunque ha llegado a nosotros con mucha luz a través del escrito, ¿no?, del Evangelio. Y desde luego no se dice que fuera Juan, el Zebedeo. Los Evangelios lo que dicen es que después de Getsemaní, todos, sin excepción, escaparon. Sí, Pedro y aquel otro discípulo lo seguían a distancia. ¿Quién era ese otro discípulo? Nunca se dice que fuera Juan, anónimo. Los biblistas piensan que es ese discípulo amado, el que sigue a Jesús, el que introduce a Pedro en el patio del sumo sacerdote y el que los sigue hasta la cruz. Pero de nuevo, el Evangelio de Juan no da nombres. Hola, Monse. Hola. Yo bueno, lo primero decir que tanto entusiasmo me ha encantado, sobre todo cuando entre María Marta y tú nos situabais con el mandamiento. Me Del ha amor. encantado eso. Y yo creo que efectivamente me parecía como una realidad muy moderna, me sonaba algo totalmente contemporáneo, ¿no? Absolutamente. Sí, pero mira, yo te quería preguntar algo que no tiene que ver con esto. Cuando antes hablabas del Antiguo Testamento y decías que era como el dictado de la ley, ¿no? Si te he entendido bien. Y el Nuevo es como del amor, ¿no? ¿Es así? A ver, sí, sí y no. O sea, la ley, claro, la ley es un dictado y hay una serie de normas que hay que cumplir. En realidad, tanto la ley del Antiguo Testamento como el mensaje de Jesús, los dos tienen la misma finalidad. Lo que pasa es que por el camino se pueden perder cosas, ¿no? Porque finalmente, si nos vamos al Antiguo Testamento, al Deuteronomio, ¿cuál es el gran mandamiento del pueblo de Israel? El Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. O sea, la finalidad de la ley es amar a Dios, es establecer con Dios una relación de amor y de conocimiento profundo. Entonces Jesús dice, bueno, pues aquí os traigo la presencia de Dios conmigo, para que lleguéis a la culminación de este camino de amor y de conocimiento profundo a través de mí, ya no a través de unas tablas de piedra, ya no a través de una serie de normas, normas rituales, normas de culto, normas morales, que están bien, pero Jesús es la ley presente. Entonces, la finalidad de las dos leyes es el amor de Dios. El problema es que cuando te quedas en el camino, en la norma, te puedes perder el destino, ¿sabes?
Pero Y el esto, Antiguo Testamento ya habla del amor, ya habla del amor. Solo que pero nos Jesús presenta una, perdona, pero Sí, nos sí. presenta una imagen de un Dios muy, muy duro. A mí es algo que me cuesta, ¿no? O mucho más duro que el del Nuevo Testamento, que efectivamente en Jesús se simboliza todo. Vamos, está Dios. A ver, el Nuevo Testamento es que es muy coherente, porque todo sigue los evangelios y el mensaje de Jesús. El Antiguo Testamento no es que presente una imagen dura de Dios, es que presenta muchas imágenes de Dios. Yo siempre digo, Dios es uno y el mismo siempre, pero la imagen que tenemos de Dios cambia con el tiempo, según la cultura, según la época. Entonces tenemos el Dios guerrero de los jueces, que es tremendo y temible. Tenemos el Dios del Deuteronomio que busca el amor de su pueblo y tenemos ese Dios de los profetas que se enternece como una madre por sus pequeñuelos. Tenemos ese Dios que es como el águila que lleva sus polluelos en las alas. Entonces, las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento son muchas y variadas. Las hay que nos presentan un Dios temible, juez, guerrero, también fiel, pero las hay que presentan un Dios tierno, cariñoso, madre y padre. Los salmos presentan esta variedad de imágenes de Dios. Entonces, claro, el Antiguo Testamento es que es tan extenso. Hay que leerlo todo, hacerse una composición de todo y luego entender que cada imagen de Dios responde a un autor, a una época, a un propósito. Claro, no es lo mismo el Dios de las confesiones de Jeremías que el Dios que inspira a Débora y a Barak a pelear contra los cananeos y hacer la guerra. No es el mismo ese Dios que David le suplica, Dios mío, mi roca, mi peña, mi amparo, mi fortaleza, que ese Dios que, Dios mío, castiga a los enemigos y estréllalos contra la roca. Y es el mismo Dios, pero la visión es diferente, son voces humanas distintas hablando de Dios. Y claro, en el Antiguo Testamento hay episodios muy duros, porque reflejan una visión de una época, de un tiempo. Claro, Jesús trae esa visión de Dios. ¿Qué nos dice Jesús de Dios? Es el Padre y Él lo llama Abba, lo llama papá. Dios es mi papá y el vuestro. Qué diferencia, ¿verdad? Sí. Dios nos dice, no hay que tenerle miedo porque es vuestro Padre amoroso. Pero claro, en el Antiguo Testamento hay toda esa variedad de visiones. Ahora, el Dios amor también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero quedémonos con el Abba de Jesús. Sí, sí, efectivamente. Muchas gracias, Monse. Gracias a ti, Rosa. Yo tengo otras dos preguntas. Adelante. Tomando Bien. en cuenta, Monse, lo que dijiste hace rato de que hasta un ateo puede llevar a cabo el mandamiento que plantea Jesús. Desde todo lo que has revisado del escrito de Juan, ¿cómo defines la Eucaristía en el escrito de Juan que nos pudiera abarcar a todos? No nada más a los católicos o a Claro. ciertos Sí. cristianos. Y desde la perspectiva de Juan, el nombre de Dios, ¿cómo está presente? Porque él usa la palabra Padre, pero no sé si ahí nos Vale. puede... La Eucaristía. Fijaros que el Evangelio de Juan no relata la institución de la Eucaristía, ¿no? ¿Mm? Pero ¿dónde está el momento eucarístico de Jesús? Aparte de en toda su vida y en la pasión y muerte, en la multiplicación de los panes, capítulo 6. Leeros despacio el capítulo 6. ¿Cómo concibe Jesús la Eucaristía? Tomad, este es mi cuerpo, yo soy el pan del cielo, comedme. No es comedme literalmente, es tomad mi vida. Decir tomad mi cuerpo, en la mentalidad judía el cuerpo es el cuerpo vivo. Entonces Jesús cuando dice tomad mi cuerpo, está diciendo tomad mi vida, haced vuestra mi vida. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que yo. Decimos que el alimento se convierte en parte de nosotros y nosotros somos lo que comemos. Bueno, pues si comemos a Jesús, nos tenemos que convertir en otros hijos de Dios, en otros Jesús. Este es el sentido de la Eucaristía en Juan. Yo soy el pan del cielo. No que me vengáis aquí a comer machacándome. Comed mi cuerpo, quiere decir, comed mi vida, tomad mi vida, asumid mi vida, seguidme y haced lo que yo hago.
asumid mi misión, asumid esta relación especial con el Padre, sentíos hijos del Padre y haced lo que yo he hecho, amaos unos a otros como yo os he amado. La realización de la Eucaristía en Juan es asumir la vida de Jesús, hacerla nuestra e imitarlo con nuestra vida. Ese es el sentido de tomad mi cuerpo, tomad mi vida. Entonces, el signo, el símbolo del pan y del vino, ¿qué son? Asumimos la vida de Jesús. Eso nos tiene que cambiar. Si comulgamos, pero estamos impermeabilizados a ese asumir la vida de Jesús en nosotros, qué pena. Estamos recibiendo al mismo Jesús, pero no nos cambia, no nos transforma. Entonces, el sentido de la Eucaristía en Juan, capítulo 6, yo soy el pan del cielo, tomad mi cuerpo, tomad mi vida. Después, me hablas del nombre de Dios en Juan. Vale, en el Evangelio de Juan, la palabra Dios es el theos griego, Dios, y después Jesús habla siempre del Padre. Para Jesús Dios es el Padre, mi Padre, el Padre y yo somos uno, mi Padre y yo, mi Padre trabaja, yo también trabajo, el Padre, 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 Padre. En esa manera de nombrar a Dios, Jesús está estableciendo la relación con Él. Dios no es el Dios ese poderoso, lejano, juez. Dios es mi Padre y la relación con mi Padre es muy estrecha. Otra manera de nombrar a Dios en el Evangelio de Juan, el yo soy. Para un judío, yo soy es Yahvé, es el nombre de Dios. Y en el Evangelio de Juan, Jesús va a decir yo soy por lo menos 7 veces. Cada vez que emplea una imagen, yo soy el pan del cielo, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, no tengáis miedo caminando sobre las aguas, no tengáis miedo, yo soy. Nuestras traducciones dicen soy yo porque queda más bonito, pero leed el texto original, yo soy, deliberadamente. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Dios, soy de la misma naturaleza que el Padre, soy hombre, pero también soy Dios. Estoy con el Padre. Ese es el nombre de Dios en Juan, yo soy, y el Padre, y el Padre. Y esa es la clave. Y cuando habla en tercera persona de él, pues o Dios o el Padre. Theos, Dios, o el Padre. Sí, sí. No utiliza otras palabras ni otros nombres que recuerde ahora, ¿no? Monse, Aquí, sí, dime. perdón, Dime. un como freno que podría servir para nosotros para como reenfocarnos en algún momento, entonces sería como recordar yo soy en el yo soy lo que soy. El yo soy de Yahvé de la Biblia. Claro. Ajá. Claro, Jesús está utilizando esa expresión porque sabe que para los judíos esa expresión remite a Dios. Yo soy. Sí, sí. Cuando dice yo soy el ser supremo, esa es la fuente del ser. La Ajá. fuente del ser. El Evangelio de Juan tiene muchas alusiones bíblicas, muchas, al Antiguo Testamento, porque, bueno, está escrito por un judío. Y la primera comunidad eran todos judíos. Entonces ellos debían entender esto, ¿no? Claro, los judíos podían aceptar a Dios y todo el mensaje, y podían aceptar a Jesús como maestro. Lo que no podían aceptar es que Jesús dijera, no, yo soy, pero si eres un hombre, sabemos de dónde vienes, eres de Nazaret, tu madre es María, tu padre era un carpintero. ¿Cómo vas diciendo que yo soy? Y claro, y Jesús lo dijo una y muchas veces, con total valor, convicción y rotundidad. Entonces, una de dos, o crees o no crees. Con Jesús no hay medias tintas, o sí o no. O estás con Él o no estás con Él. No crees en Él. Y como decía este escritor inglés, ¿no? C.S. Lewis, que fue ateo durante muchos años, o Jesús estaba loco o decía la verdad. Y no me parece, leyendo los evangelios, que un hombre como él, con lo que enseñó y con lo que hizo, estuviera loco, ¿verdad?
Y si dice la verdad, entonces, ¿qué? La pelota está en nuestro campo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. Y Y recordad, entonces, si ¿crees pensamos, en mí? ¿Crees en mí? Te doy la facultad de ser, como yo, hijo de Dios. ¡Wow! sí. Entonces, si pensamos a la inversa los evangelios, como primero el de Juan y luego los otros, pues los otros hicieron un esfuerzo por traducir lo que dijo Juan a las diferentes comunidades. Entonces, No, no traducir. Ellos, por ejemplo, Marcos conocía el escrito de Juan, pero Marcos no es que quisiera traducirlo de Juan a otra comunidad, es que Marcos tenía otro plan, tenía otros destinatarios y tenía otra idea. Entonces Marcos está en un contexto de judíos de la diáspora y gentiles. Claro, el Evangelio de Marcos está dirigido a los gentiles, hay que explicárselo de otra manera. Y además Marcos quiere anunciar eso, el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Les va a explicar otras cosas. Ahora, cuando se trata de la vida de Jesús y de episodios clave de la vida de Jesús, ¿a dónde iría Marcos? A la fuente de Juan. Multiplicación de los panes, unción en Betania y los detalles de la pasión. O sea, Juan sienta la base sobre la que todos los demás evangelistas van a relatar la pasión de Jesús. Y la resurrección también. Si leéis el último capítulo de Marcos 16, que empieza explicando la resurrección con un poquito más de detalle, las mujeres van, pero luego, de repente, 9 versículos, pataplán, lo explica todo volando. Es como un resumen express. ¿En quién se basa Marcos? En Juan. Primero a María Magdalena, luego a 2 que iban de camino, luego no sé qué, y Lucas también. Entonces, no es que quieran adaptar Juan o recogerlo, sino que basándose en cosas, en información y en el testimonio de Juan, cada evangelista hace su obra con destinatarios diferentes, con un propósito diferente, con un público diferente, ¿no? Y con su estilo y su manera de hacer. Por eso cada uno tiene su estilo y su diferencia. Ahora, después de Juan, posiblemente el primero Marcos. Marcos, que es la base. Marcos es la médula, el núcleo. Mateo añade cosas y Lucas añadirá otras cosas. Y Lucas, además Lucas explica los hechos. Lucas tiene 2 escritos. Entonces, cada evangelio debe verse como una obra en sí misma, no como un complemento de los demás. No. Eso ha sido un error histórico que se ha sostenido durante mucho tiempo y no tiene un buen fundamento, porque si un evangelio fuera un complemento de los demás, ¿por qué los 3 sinópticos repiten tantísimas escenas y tantísimas enseñanzas? O sea, cada evangelio tiene valor por sí mismo y independiente. Ahora, es bueno leerlos todos porque uno te aporta una cosa, otro otra. La visión de Mateo es muy bonita, el evangelio de Mateo está muy ordenado, está redactado con mucha elegancia, muy pulido. Marcos es más vivaz, más vivencial, o sea, Marcos es el más directo, el más fresco. Mateo es el pulido. Y Lucas es más resumido, es más sintético. Y luego añade otras cosas que son pues de sus fuentes y de sus testigos. O sea, el Evangelio de Lucas tiene muchas cosas propias solo de Lucas. Ya lo vimos en su momento. muchas gracias, Monse. Monse, y la fuente Q, el Evangelio Q, que dicen que es como algo de lo que los demás podrían haber. Sí, la fuente Q, muy discutida. La fuente Q se ha pensado, bueno, como Marcos es la base, la esencia, y Mateo y Lucas tienen mucho añadido, que es casi igual en Mateo que en Lucas, pues se supone que la fuente Q es ese plus que tienen Mateo y Lucas, que debían ser escritos que circulaban entre las comunidades sobre las enseñanzas de Jesús, porque prácticamente toda la fuente Q son parábolas y enseñanzas y algún milagro, ¿vale? Entonces, es una hipótesis la fuente Q. Jamás se ha encontrado un manuscrito, ni un papiro, ni nada que podamos decir, esto es la fuente Q. No, no. Se supone que había apuntes y enseñanzas de Jesús que circulaban, que Mateo las toma, que Lucas las toma, y entonces los biblistas han elaborado de forma artificial una recopilación de esas enseñanzas y han dicho, esto es la fuente Q. Incluso se han publicado libros. Hay muchos libros y hay libros que dicen, mirad, este libro es la fuente Q. Bueno, todo eso está basado en hipótesis. Entonces, hay biblistas que dicen sí,
pudo existir, pero no lo sabemos. Es una teoría. Mis mentores dicen que la fuente Q es un invento. Es un invento. Sí que había enseñanzas de Jesús que circulaban, pero la fuente Q, bueno, no sabemos exactamente qué es. Entonces, no sabemos ni quién la escribió, es que no se sabe ni siquiera si existió. Son enseñanzas de Jesús que circulaban y que Mateo las aprovechó y Lucas las aprovechó. Eso es Y lo ya que está. sí, Es eso lo que es podemos saber. lo que tenía entendido, no como que hubiera un libro por ahí, sino que No. información A ver, otra cosa es que un día se encuentre un rollo, un pergamino y digan, anda, a la fuente Q, pero no se ha encontrado al día de hoy. Por tanto, es todo hipotético. por eso que notan en ellos dos que podía provenir de algo que estaba por ahí. Exacto, pero es una hipótesis. Sí, sí. Pensad que después de Jesús, cuando se empezó a difundir el Evangelio, pues claro, los evangelistas al principio todo de memoria, pero claro, llega un momento que la memoria falla y tenían que apuntarlo. En todos los evangelistas tenían notas, tenían apuntes, y esos apuntes circulaban. Pues bueno, Mateo tendría los suyos, Lucas encontraría los suyos, y posiblemente eran muy coincidentes en la enseñanza, porque aunque los apuntes fueran distintos, cuando hay una enseñanza muy importante se intenta guardar fidelidad. Y es eso, pero la fuente Q, pues es una hipótesis, nada más. Bueno, pues le enviaré a Marco la infografía, la referencia del Apocalipsis, el enlace al podcast del Apocalipsis si os interesa, y bueno, que sepáis que también tengo otro podcast del Evangelio de Juan, que está prácticamente capítulo por capítulo. Los últimos están más compendiados, pero ahí lo tengo todo. Es el curso de Biblia que impartí el año pasado. Y sigo aprendiendo. Lo que enseñé el año pasado, hace 3 años no lo hubiera enseñado, y a lo mejor el año que viene enseñaré otra cosa, porque estoy estudiando con estos biblistas que están estudiando el Evangelio de Juan a partir del Códice Beza y están llegando a unas conclusiones muy, muy interesantes. Monse, te Sí. quería hacer una pregunta. ¿Podés mandarnos Dime. el nombre de No tu te libro? veo. Es que no sé por qué, aquí Sí, estoy. ahora tienes, espera ¿Quién un eres? segundito. A añadir, ahí la tienes, Sí. Heidi. Hola, ¿qué Eli. tal? Eli María. Gracias por las enseñanzas que nos has dado para... No se oye, sí se escucha. Sí, Se oye Sí, perfectamente. todo bien, Eli. sí. Mandanos también el libro que vos hiciste para poder pedirlo. Sí, por Sí, supuesto. yo también lo voy a linkear, sí, yo también lo linkearé. Sí. Os lo mandaré y incluso os mandaré alguna bibliografía de mis mentores. Lo que pasa es que os aviso que son libros muy densos porque son de un nivel muy, muy académico, ¿no? Pero bueno, por si os interesa, ahí están y que, bueno, que veáis que bebo de buenas fuentes, no de cualquier iluminado que pasa por... No, gente que llevan muchos años estudiando la Biblia y bueno, uno de ellos que ya falleció es el doctor Rius Camps, que digo porque está vivo en otro sitio, pero está vivo. Es un gran teólogo, es un gran biblista, es un detective de los textos, una intuición y una visión increíble. Ahora menos mal que ha dejado un discípulo que sigue su obra y yo estoy aprendiendo con él. Pero Josep Rius Camps además era un hombre muy bueno, era un gran discípulo de Jesús. Entonces, para mí lo que él aprendió y enseñó tiene un valor añadido, que es que era una persona que se lo creía y dio mucho testimonio, ¿no? Entonces, son cosas muy novedosas que el mundo académico tardará un poco en aceptar, porque el mundo académico es muy conservador de entrada. Cuando hay algo que está publicado en libros, hay que cambiar las cosas. Lo que hablábamos de la metanoia, del cambio de mente, cuesta. Y cuando está publicado, se enseña en las universidades y está publicado en libros, madre mía, cuesta décadas cambiar una visión. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Como decía Rius Camps, justamente una de las frases que me encantaba de él decía: Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Qué bueno esto, ¿eh? Así que bueno, pero nosotros tenemos una vida y ahí tenemos un tiempo para que la semilla crezca en nosotros. Monse, quería decir que, bueno,
Lo mismo pensamos de vos, que vos te lo crees, o sea, por eso tu transmisión de esto, del Evangelio, y creo que a todos nos resuena, aparte de todos los conocimientos que adquirimos, tus palabras sobre el verdadero mandamiento. Y bueno, quería agradecerte porque evidentemente haces carne lo que transmitís, y eso es la mejor enseñanza que uno puede tener de una persona, ¿no? Así que te Gracias, agradezco. Patricia. Gracias, y es que a mí el Evangelio de Juan me cambió la vida de verdad, ¿eh? En ese momento que os he dicho, era muy jovencita, y así que estoy muy agradecida al discípulo amado, quien quiera que sea, muy agradecida, porque a partir de ahí ocurrieron muchas cosas. Así que, ¿cómo no lo voy a creer? ¿Cómo no lo voy a creer? Qué bien. Pues muchas gracias, Monse, por siempre estar disponible, por este Gracias a ratito, vosotros. que no hemos comenzado como nos gusta, invocando al espíritu, pero tú lo has traído y lo hemos visto, como decía Patricia, lo hemos visto muy, muy palpable en tus palabras. Y bueno, nos queda abordar todo lo que has dicho y seguir aprendiendo y seguir, como decía, Claro que sí. acercándonos a los evangelios y a la Biblia desde un plano de experiencia y de comunicación con la palabra. Así que muchísimas gracias y pondremos todas las reseñas. Muchas gracias a vosotros. Os mando un abrazo muy grande y estamos unidos. Sí, sí. Gracias, Gracias. Muchas Monse. Gracias, gracias. Monse. Adiós. Muchísimas Adiós. Que Dios os gracias. bendiga. Amén. Gracias, chicas. Y a ti. Gracias. Mm.